Muy buena tarde, mi nombre es Julián Alberto Rendón Valencia, estudiante de psicología del primer semestre y vamos hoy a analizar un poco acerca del desarrollo humano en la adolescencia con la película de Pearls of Beans and Wallflower en la adolescencia, y para esto vamos a abordar varios elementos con la primera pregunta que nos solicitan en formación. Es qué elementos del personaje se relacionan en la dimensión del desarrollo, y es necesario entonces tomar como tal la dimensión físico-motor, que es importante para entender que Charlie atraviesa la adolescencia media, donde los cambios biológicos impactan la percepción de sí mismo. Y aquí vamos a tomar a Papalia, que trabajamos con ella en clase, y nos dice que la pubertad no es un solo evento biológico, sino un proceso que afecta la autoimagen y la coordinación. Y para esto es necesario enfocarnos en dos elementos que nos ofrece esta dimensión físico-motor: la autoconciencia y somatización, y la exploración sensorial. También es importante abordar la dimensión cognitiva en esta primera pregunta, y es la dimensión cognitiva. Charlie demuestra haber alcanzado la etapa de las operaciones formales, como nos lo expresa o nos lo manifiesta Piaget, y sostiene que en esta fase el individuo desarrolla la capacidad de realizar razonamientos abstractos, hipotéticos, deductivos, ¿cierto? Entonces podemos hablar de un pensamiento abstracto, como cuando él empieza a decir: aceptamos el amor que creemos merecer. Y también, según como nos dice Vygotsky, un andamiaje educativo de la literatura que nos puede ofrecer, por ejemplo, el doctor Anderson, que permite avanzar en los procesos, en la experiencia educativa de Charlie. También está la dimensión emocional, a la cual viene como una crisis entre la identidad y la confusión de roles. Y esto Erickson nos va a fortalecer un poquito, o nos va a ilustrar sobre que el adolescente debe integrar sus experiencias pasadas en formar un sentido coherente del yo. Para ello es muy importante la regulación y el trauma, y ante todo la empatía exacerbada que nos puede permitir en ese encuentro del desarrollo. La dimensión social no podemos dejarla atrás, es una necesidad de trasladar de la familia al grupo de pares, ¿sí? Hay un autor que en este momento no recuerdo, dice que afirma que los amigos se convierten en la principal fuente de apoyo emocional y experimentación social, y para ello es muy importante entonces la pertenencia al grupo y, de cierta manera, una identidad del microcosmo escolar. También hay una dimensión cultural que, sin lugar a duda, nos muestra el macrosistema cultural, ¿sí? Dentro de la teoría ecológica de Werner, el contexto cultural moldea las oportunidades y riesgos del desarrollo. Dos elementos importantes allí que se encuentra: el simbolismo generacional y los estigmas sociales. Hay una segunda pregunta que se nos presenta y nos dice qué observa o qué puede estar potenciando o afectando la dimensión del desarrollo. La dimensión físico y motor, lo que nos permite, como interferencia, es la somatización del trauma, como lo había indicado anteriormente, que almacena en el cuerpo, manifestándose en Charlie como temblores, hiperventilación y episodios de sensación de su cuerpo cuando se apaga. Lo que puede potencializar, sin lugar a duda, es la exploración sensorial segura, cuando vemos varios momentos, podríamos decirlo así, como la sensación del viento en el túnel, o la ayuda que le da a Charlie a reconectar con su cuerpo desde el placer y no solo desde el miedo. También está la dimensión cognitiva. Lo que puede interferir son los mecanismos de defensa, represión y disociación, y lo que potencializa dentro de ese factor de facilitador, como lo hablamos ahorita de Vygotsky, el andamiaje académico. La dimensión social o emocional, lo que podemos decir, es lo que afecta el duelo no resuelto y la culpa, la muerte de su amigo Michael y la de su tía Helen. Sin lugar a duda generan un estancamiento en la etapa de su identidad versus confusión de roles, y lo que potencializa la validación emocional del grupo de pares, ¿sí? Encontramos acá ya la dimensión social. Vemos que afecta el aislamiento inicial y el bullying que se vive en la escuela, y fortalece el sentido de pertenencia o la isla de los juguetes inadaptados, ya de un grupo como tal del personaje. Vemos también una dimensión cultural, de cierta manera, el silencio familiar y el tabú que se vive allí dentro de esa cultura, dentro del no hablar de los problemas, el todo somatizarlo desde una religión o demás,
y lo que potencializa el arte como contractura, la participación e intercambio entre ellos de la idea, de ese código cultural que hay, el compartir experiencias artísticas en función como un macrosistema. Y entonces llega una tercera pregunta que nos dicen es qué aportes pueden realizar desde la dimensión que permite comprender el desarrollo integral tanto del personaje como en la película. Entonces vemos una integración físico-emocional donde viene, por ejemplo, la comprensión integral, la defensa neuromuscular, pero ante todo el poder entender que el trauma no es solo un recuerdo psicológico, sino una huella biológica, el lenguaje como puente a la realidad de integración cognitivo-social, donde nos podemos ver entonces que el desarrollo cognitivo superior de Charlie actúa como un mecanismo de compensación y esa comprensión también integrar al momento de leer y escribir. La resiliencia dentro de lo social y lo cultural pues nos permite ver una teoría ecológica de Bronfenbrenner, el aporte fundamental en el que el cambio de Charlie ocurre cuando cambia su microsistema y sin lugar a duda a ofrecerle también un lenguaje simbólico compartido, que es la cultura de los años 90 por medio de la música, de los cassettes, del teatro, de todas estas fiestas que también vivían allí. Eh, bueno, muchas gracias por la información entregada en clase y feliz tarde para todos.